A partir del versículo 13 del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, se presenta la curación de 10 leprosos. Jesús, que va de camino a Jerusalén, entra en un poblado, o mejor dicho, al entrar en un poblado, se encuentra con un grupo de 10 leprosos que desde lejos les piden a Jesús que se compadezca de ellos. Y Jesús simplemente les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y ahí estos 10 se retiran y al rato vuelve uno que se postra delante de Jesús dando gracias por su curación. Entonces Jesús, sorprendido, pregunta: ¿no fueron 10 los que se curaron? Los otros 9, ¿dónde están? Solo un extranjero, un samaritano, vino a agradecer. ¿Cómo Jesús pregunta dónde están si Él los mandó a que fueran con los sacerdotes? ¿No leyó acaso Jesús en el capítulo 14 del Levítico todos los rituales que había que hacer después que el sacerdote constataba la curación de la lepra? Esos rituales llevan tiempo, esos rituales son costosos, esos rituales envuelven en un ámbito que no permite volver a agradecer. Por eso 10 fueron curados, pero en realidad uno solo se salvó. La salvación llegó para que no quedó atrapado en el engranaje clerical. En casi todas las religiones, al menos las que yo conozco, existe el fenómeno del clericalismo. El clericalismo no es un problema propio de los curas, sino que es un sistema de comportamiento que tiene que ver tanto con aquellos que ejercen el poder en nombre de Dios, como los que se someten, los que dependen de este poder. Es un sistema abusivo que, como todo sistema de poder, se realiza en la medida que hay alguien que manda y alguien que obedece, alguien que somete y alguien que se deja someter. Yo creo que la existencia de ministros en todas las religiones es algo muy positivo, siempre y cuando sean ministros, es decir, servidores, estén ordenados al servicio de las personas concretas y de la comunidad. No puede existir para nosotros los católicos romanos una Eucaristía si no está presidida por un ministro ordenado para ese servicio, para ese ministerio. Pero no nos ponemos de pie para recibir al celebrante, nos ponemos de pie para comenzar la celebración presidida por un ministro al que la comunidad, a través del obispo, que es otro ministro, le confía ese ministerio. Eso no es clericalismo. Clericalismo es cuando una persona abusa de ese rol, de ese servicio, y se cree más importante, más indispensable, más necesario que los demás. Por eso yo muchas veces insisto que en la celebración de la Eucaristía, aunque haya 3 personas, hay que hacer siempre la presentación de dones. Alguien tiene que alcanzar el pan y el vino al altar para hacerle tomar conciencia al presidente de la celebración que solamente es eso, presidente de la celebración, pero que la celebración la hacemos entre todos y que la celebración depende de todos. Una vuelta me contaron de un sacerdote que se había peleado con el núcleo duro de su comunidad y en el momento de la homilía dijo: ¿ustedes se dan cuenta que si yo quiero, la misa se termina acá? Yo, que nunca creí
en la existencia de los sacrilegios, porque para cometer un sacrilegio hay que tener fe, y el que se roba un copón, aunque esté lleno de hostias, comúnmente no tiene fe, lo que tiene es deseo de vender esa copa y sacar unos pesos. Ahí para mí no hay sacrilegio. Pero ahí, con esto que me contaron, ustedes se dan cuenta que si yo quiero la misa se termina acá. Me di cuenta que el sacrilegio existe. Y el sacrilegio, el abuso, muchas veces tiene que ver con este sistema clerical. En una oportunidad fui invitado a una reunión de sacerdotes y salió, entre otros, el tema de los diáconos casados, comúnmente llamados permanentes. Yo prefiero llamar diáconos que no están en vista al presbiterado. Y un sacerdote decía, al final son más curas que nosotros, son más clericales que nosotros, son peores en eso que nosotros. Y yo les dije, posiblemente porque no conocen otro modelo, porque el único modelo que presentamos nosotros en nuestras comunidades es el modelo clerical. Y puede ser que uno sea sacerdote, diácono, obispo, laico, religiosa y sea clerical. En una novela española, La Regenta, dice que había un ex seminarista que había quedado tan marcado por el seminario que cuando se ponía un frac, el frac se convertía de inmediato en sotana. El clericalismo es un modelo que no tiene que ver con el Evangelio. El Papa Francisco muchas veces alertó acerca del clericalismo, aunque posiblemente él también tenía algún que otro comportamiento clerical, porque es muy difícil haberse educado, haberse formado, haber vivido en esta iglesia tremendamente clerical y no estar atravesado por eso. Pero ahora somos invitados a tener otra modalidad, una modalidad sinodal. Claro que a veces esa modalidad sinodal se nos propone clericalmente, es decir, se nos da la orden de ser sinodales, sin que tengamos el hábito de serlo. Nos va a llevar tiempo. Tal vez este leproso samaritano, extranjero, que no formaba parte de la comunidad, pueda convertirse hoy en modelo para todos nosotros. Está muy bueno el ministerio de los clérigos, siempre y cuando sea un ministerio, siempre y cuando sea un servicio. Pero cuando se convierte en autoritarismo, cuando se convierte en prepotencia, cuando se convierte en imposición, cuidado. Muchas veces cuando voy por ahí y propongo otro modelo de comportarnos dentro de la comunidad, me dicen, es que a nosotros nos inculcaron otra cosa. Este es el problema. Y eso es clericalismo, cuando se nos inculca. Incluso cuando se nos inculca algo que podría ser bueno, pero no tenemos que tomar lo bueno porque nos lo impongan, sino porque estemos convencidos. Pidámosle la gracia al Señor de experimentar también nosotros una curación de nuestras lepras. El clericalismo posiblemente es la lepra, la lacra más fuerte que tiene nuestra iglesia, al menos desde el siglo IV, V, hasta lo que nosotros hemos conocido. Pero no siempre fue así y no siempre tiene que ser así.